Estos son contenido exclusivo con Asufin, con Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, y pertenecen a un proyecto de educación financiera y digital 2022 subvencionado por el Ministerio de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de Asufin. Patricia, bienvenida y gracias por estar ahí. Hola, ¿qué tal, Albert? Vamos a hablar de algo que causa pavor, de lo que se ha escrito mucho en medios de comunicación, las tarjetas revolving. ¿Qué son exactamente y siguen existiendo esas tarjetas en el mercado? Siguen existiendo y son unas tarjetas que prácticamente la mayoría son gratuitas, te las dan en un centro comercial, en una gasolinera, en tren, en aeropuertos. Son tarjetas que te permiten hacer compras y aplazarlas. ¿Cuál es el problema de estas tarjetas? Pues que uno define la cuota, no define el plazo, uno decide, bueno, voy a pagar 20 euros, 50 euros al mes y no nos damos cuenta, no somos conscientes de que estamos pagando muchos intereses y muy poca cuota para amortizar. Y ahí se nos está creando una bola de nieve que nos genera un sobreendeudamiento importante en muchas familias españolas. ¿Una tarjeta revolving es una línea de crédito abierta? ¿Es lo mismo? Sí, es prácticamente lo mismo, solo que lo tenemos en la tarjeta y de hecho podemos acumular distintas compras, distintas cuotas. Conforme vamos devolviendo el dinero, volvemos a ampliar nuestra línea de crédito. Si teníamos 2.000, 3.000 euros y ya hemos devuelto 500, pues se vuelven a poner a disposición del cliente, pero esto también tiene el riesgo precisamente de no controlar, de no saber cuántos gastos estamos teniendo, cuántas cuotas estamos acumulando y los plazos, cuándo terminan cada una de las compras que hemos hecho, y esto es lo que supone un descontrol importante y sobre todo pues un encarecimiento del crédito y un sobreendeudamiento de las familias. Es lo que se llama bola de nieve, el efecto bola de nieve. Nunca sabes exactamente cuánto te queda por pagar, ¿no? Te van confundiendo, es eso. Exacto, nunca sabes cuánto te queda por pagar. Hay muchísima gente que acude a nuestra asociación diciéndonos que llevan años pagando y que no entienden por qué todavía tienen deuda. Y la respuesta es muy sencilla, pues porque están pagando cuotas muy pequeñas que Claro. hacen que estés pagando muy poco capital y muchos intereses. ¿Cómo sabemos, cualquier amigo que nos esté viendo, que lleva una encima, que tenemos una revolving o que nos intentan colocar una? La mayoría de las veces, casi todos tenemos una revolving en nuestra vida. La clave está en que no es lo mismo pagar a fin de mes, que ahí no tiene ningún coste, una tarjeta de crédito diferido nada más, a cuando llegamos, por ejemplo, a comprar algo y nos dicen si queremos aplazarlo. En ese momento nos tienen que sonar todas las alarmas, porque la mayoría de las veces no te preguntan ¿cuánto tiempo quieres pagarlo? ¿Un año, 2 años, 3 años? No, lo que te preguntan es ¿qué cuota quiere usted? Y en el momento que estás poniendo la cuota y no el plazo, uno cae en la tentación de poner cuotas pequeñas. Claro. Y ahí es donde está la trampa, porque una cuota pequeña significa que vas a amortizar muy poco y vas a pagar muchos intereses y la deuda se va a alargar muchísimo tiempo. Nosotros en Asufin hemos hecho simulaciones en las que demostramos que, por ejemplo, por un préstamo de 1.000 euros, en menos de 3 años y medio más o menos, se te convierte en 2.000, 1.000 de capital y 1.000 de intereses. Se te duplica, es una barbaridad. ¿De qué TAE estamos hablando con estas tarjetas? Las tarjetas revolving tienen más o menos, dependiendo del mercado, entre el 20 y 25%. Las hemos llegado a tener en alguna época a 27%. Qué barbaridad. En la situación actual, Patricia, con dificultades económicas, con recesión, con problemas para llegar a fin de mes, ¿es momento para que vuelvan a aparecer? ¿Lo estáis viendo? ¿Han vuelto las tarjetas revolving? El problema es que nos adentramos al ver una situación muy complicada, un invierno muy duro en el que muchas familias van a tener difícil llegar a fin de mes y es fácil caer en la tentación de una tarjeta para Claro. cubrir los gastos mensuales. Y es tan fácil como erróneo porque nos puede llevar a una trampa mayor de la que nos va a costar mucho trabajo salir. También tenemos que decirle a la gente que nos esté viendo que estas TAEs tan excesivas son usura
y se están reclamando y se están ganando. Por tanto, los consumidores tenemos que saber nuestros derechos y sobre todo tenemos que saber reclamar esos derechos para precisamente controlar el mercado y que no se abuse de nosotros. Por lo tanto, una revolving abusiva se gana en tribunales ante un juez y dejas de pagar esa cuota con interés tan alto. Exacto. Bien, Y a veces incluso hasta recuperas dinero, porque como llevas tanto tiempo pagando, claro. resulta que ya has pagado de más. Hay tarjetas que te permiten un pago aplazado que no son revolving. ¿Se identifican porque no hay interés abusivo? Esa es la Exacto. clave. Hay tarjetas que no son revolving y que te permiten, te las ofrecen en muchos centros comerciales en determinadas épocas del año para pagar sin intereses. Y esas son una buena solución. Mucha gente las utiliza para pagar vacaciones o para pagar las navidades. Pero lo que tenemos que tener cuidado con esas tarjetas es que si vamos a poder pagarlo realmente los 3, 6 meses que nos estamos comprometiendo, es perfecto. Pero si no, ahí es donde está la trampa, porque en el momento en el que uno acude y pregunta por aplazarlo un poco más porque no vas a llegar, ahí ya te ponen intereses y normalmente son muy caros. Entiendo. Otra fórmula de crédito es ese crédito rápido de cantidades no muy altas que se publicitan en medios de comunicación. Con una llamada y lo tienes inmediatamente. Dicen, ¿son de fiar, Patricia? Pues son caros. No sé si son de fiar o no, pero son muy, muy, muy caros. Si de las tarjetas revolving estábamos hablando de más del 20% TAE, aquí estamos hablando de 100, 200, incluso hemos llegado a ver 1000% TAE. Es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque son muy fáciles. Llegas a internet, clic, clic o una llamada, como bien decías, y te lo dan. ¿Y cuál es la clave? ¿Por qué te lo dan? ¿Por qué te lo dan sin preguntarte si tienes dinero, si no lo tienes, sin pedirte la nómina? Porque cuentan con que habrá un porcentaje importante de los que pidan este crédito que no lo va a pagar. Por Ya. tanto, tiene que ser caro, porque de esa manera el resto cubre el riesgo del moroso que no va a pagar. Además, hay veces que incluso nos ofrecen una oferta que en mi opinión sí que es muy tramposa. Nos ofrecen muchas veces los primeros 300 euros gratis. Hay gente que se engancha porque puede coger esos primeros 300 euros para devolver en 1 o 2 meses sin intereses, pero los siguientes ya van a costar y van a ser caros. Por lo tanto, esas fórmulas no son las que recomendamos. A ver, estamos con Patricia Suárez, presidenta de Asufin. Recomendaciones para conseguir una ayuda extra, una financiación que no nos destroce la economía familiar. Pues aunque no nos lo parezca, la mejor opción ahora mismo es ir al propio banco. Definir bien para qué queremos el préstamo. Definir bien si se trata de una necesidad o de un deseo. Porque hay veces que lo que queremos es algo que no necesitamos realmente y ahí también tenemos que tener cuidado. El banco normalmente se hace muy bien su trabajo, que entiendo que sí. Lo que nos va a pedir son las nóminas, va a ver también qué deudas tenemos Ujú. y a partir de ahí nos va a poner una TAE que no tienen nada que ver con las de las tarjetas o los préstamos rápidos. Son TAEs que están entre el 6 y el 8%, porque están muy definidas para un tiempo concreto, con una cuota concreta. Y además, como digo, sabiendo porque que el banco no te va a dar dinero que no puedas devolver. Esta es la Entiendo. clave. Mientras que el resto, las tarjetas revolving o los préstamos rápidos, cuentan con que hay una parte que no lo va a devolver. Y ahí es donde empieza el drama y estas TAEs exorbitadas que no tienen ningún sentido. Por lo tanto, antes tarjeta de débito que de crédito, antes ir a un banco que coger una tarjeta que te ofrezca muchísimo en poco tiempo. Eh, Exacto. Lo son fácil suele salir caro. Lo fácil sale caro. Y también ese ahorro familiar, el hacer las cuentas de la vieja de toda la vida, las que hacían nuestros padres, ¿no? Cuánto ganas, cuánto gastas, dónde puedes recortar. Son momentos para hacerlo en cualquier hogar. Totalmente. Hay que hacer un presupuesto mensual. Yo creo que prácticamente nadie lo hace. A lo mejor cuando te vas a vivir con una pareja o cuando te Sí, vas a vivir por primera vez solo, sí que haces las cuentas de lo que te va a costar la hipoteca o el alquiler, la comida, etcétera, y no lo vuelves a hacer en tu vida y eso es un error. De vez en cuando hay que sentarse y hay que repasar.
cuánto dinero Sin ganamos duda. y cuánto dinero gastamos. Y ahí podremos ver gastos que son superfluos, que no necesitamos. Yo hablo mucho de la economía de la suscripción. Al clic y de repente te encuentras con que tienen una aplicación que les gasta 6 euros al mes, no te das cuenta y cuando haces las cuentas, a lo mejor ya has gastado 300 euros en una aplicación que tus hijos además ni utilizan, que le dieron clic por error o nosotros mismos también le podemos dar por error. Es importante Sin revisar. duda. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, muchísimas gracias por tus consejos y hasta el próximo programa. Un abrazo. Un abrazo, Albert. Muchas gracias a vosotros. Recuerden que este proyecto de educación financiera y digital 2022 ha sido subvencionado por el Ministerio de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de Asufin.